Como creyentes necesitamos reconocer, entender, pero estar de acuerdo, aceptar el hecho de que en Cristo el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Cristo mora ahora en nosotros, que hemos sido hechos nuevos, creados o recreados en la justicia y santidad de la verdad, y que la misma plenitud de Cristo, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, mora en nosotros. Si estamos en Cristo, si somos nuevas criaturas en Cristo, si hemos nacido de nuevo, ya no somos lo mismo, sino que el mismo Cristo mora en nosotros. Como dice la Escritura, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Y este es importantísimo, porque en un mundo en donde hay incertidumbre, engaños, mentiras, caos, tinieblas, diversidad, hay confusión, hay ignorancia, hay relatividad, en donde la mayoría de las personas buscan por su propia cuenta el ser y el hacer, basados en la nada o aparentemente en el todo. Es importante que nosotros como creyentes podamos manifestar el poder de Dios, la vida de Cristo, la verdad de la palabra, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, para que en un mundo de tinieblas haya luz y que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad. Mire, le voy a pedir por favor que me acompañe a Colosenses capítulo 2. Es esencial, es vital que usted y yo podamos estar de acuerdo y aceptar nuestra verdadera identidad en Cristo. Es importante que podamos no solo entender, creer, pero estar de acuerdo y participar y aceptar nuestra nueva identidad que ahora nos ha sido dada en Cristo. Mire cómo dice el versículo 6 del capítulo 2 de Colosenses. Dice: por tanto, como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. El versículo 7 dice: arraigados y sobreedificados en Cristo y establecidos en la fe, así como ha sido enseñado, abundando en ella con acción de gracias. En la fe, abundando con acción de gracias. 8. Mirad que nadie os saque como despojo por filosofías. Mirad que nadie, dice otra versión, os engañe por filosofías o a través de filosofías o vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo, la ciencia, las costumbres, las tradiciones, y no según Cristo. Porque en este mundo, fuera de la Biblia, fuera de Cristo, llámese religiosidad, llámese filosofías, llámese costumbres, tradiciones, todo esto es de acuerdo a filosofías y vano engaño, tradiciones de los hombres, según lo racional, según los sentidos, según lo que hay en este mundo, y no según Cristo. Y dice el apóstol Pablo a los colosenses: ten cuidado que nadie te saque como despojo, que nadie quite lo que es tuyo. Versículo 9. Porque en Cristo mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Versículo 10. Y en Cristo estamos completos, o ustedes están completos, el cual Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo habita corporalmente la divinidad,
Y en Cristo, tú y yo estamos completos, lo dice la Escritura. En Cristo, tú y yo estamos completos. Y es muy importante que podamos recordar lo siguiente. El que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿A qué cosa se refiere? A nuestra vieja naturaleza. Espiritualmente hablando, a nuestro espíritu separado de Dios. Las cosas viejas pasaron. Todas estas cosas han sido hechas nuevas. ¿A qué se refiere la Escritura? En 2 Corintios 5, 17 y 18. Que estas cosas provienen de Dios. Es decir, Dios ha recreado en nosotros un nuevo espíritu. Nuestro viejo espíritu fue llevado a la cruz, murió en la cruz y nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo, sepultados juntamente con Cristo y resucitamos a una nueva creación, como Cristo resucitó entre los muertos, para no tener más relación con el pecado. ¿Por qué decimos esto? Porque Cristo fue hecho pecado en el Calvario, en la cruz, por causa de nuestros pecados, para que nosotros ahora seamos hechos la justicia de Dios en Él. ¿Cómo somos hechos la justicia de Dios en Él? Cuando nos identificamos muertos en la cruz, en nuestro viejo espíritu, en nuestra vieja naturaleza, sepultados y resucitados juntamente con Cristo, para una vida nueva. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Jesús fue hecho pecado en el Calvario, pero Él entregó su vida, fue sepultado y resucitó, habiendo pagado por todas nuestras deudas, habiendo satisfecho la justicia de Dios en el Calvario. Entonces, nosotros nos identificamos en la muerte, sepultura y resurrección. Hemos resucitado a vida nueva. Ahora nos ha sido dado un nuevo espíritu. Nos fue recreado un espíritu en la justicia y santidad de la verdad, como lo dice Efesios 4:24. Por eso la Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevos. Tenemos una nueva, pero una verdadera identidad de acuerdo a la palabra. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Que somos nuevas criaturas en Cristo, que somos hijos de Dios, que fuimos llamados a vivir en Cristo y no para alcanzar a Cristo, sino desde el entendido de que ya estamos en Cristo, de que ya somos nuevos en Cristo. Ahora fíjese cómo dice Colosenses capítulo 3 y dice el versículo 10. Dice, habiéndonos vestido del nuevo hombre, el cual es renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, donde no hay griego ni judío, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad. Versículo 13. Dice, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro, y de la manera en que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. El amor es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios, reina en vuestros corazones, en la cual asimismo somos llamados a un cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16. La palabra de Cristo more en vosotros ricamente en abundancia, en toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Y es tan importante que ahora entendamos esta nueva identidad, la verdadera identidad en Cristo. Pero no solo tenemos una nueva identidad, sino tenemos que entender en la palabra cuál es nuestra verdadera identidad. Pero de nada sirve, como dice el mismo Señor Jesucristo, conoceréis la verdad si permanecen en mis palabras. Y permaneciendo en mis palabras, conoceréis la verdad. Y el conocer la verdad que permanece en ti, te hace verdaderamente libre. Así es que
nuestra verdadera identidad de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que somos ahora en Cristo. Escogidos, santos, sin mancha, justificados. Somos la justicia de Dios en Cristo. Si entendemos nuestra verdadera identidad, que somos hijos de Dios. Romanos 8:15 dice que no hemos recibido el espíritu de temor o el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de Dios que clama Abba Padre, porque ahora somos hijos. Y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque somos nuevos. Si somos creyentes nacidos de nuevo, si hemos apelado, si hemos recibido la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo, si hemos entendido la necesidad de ser perdonados por causa de nuestra destitución, nuestra separación de Dios por causa de la naturaleza pecaminosa con la que todo hombre nace, y recibimos a Cristo como Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, y recibimos a Cristo como nuestro Señor. Pero lo importante de esto es no solo entender y creer, pero permanecer en el hecho, aceptar, estar de acuerdo con nuestra verdadera identidad. Mire, le voy a poner un ejemplo. Muchos años atrás, y muchos me refiero no a 1, a 2, a 3, sino a un poco más de años, para que no me malinterprete, no me malentiendan. Mi esposa, siendo soltera, fue a solicitar la visa para entrar a los Estados Unidos. Y ella se presentó en el consulado, revisaron su información, su papelería, y los cónsules en conjunto le dijeron que no le aceptaban el darle esa visa. Le negaron la visa, como se conoce. A los pocos días, porque entiendo que alrededor de esto alrededor fue, no sé, en diciembre o en enero. En febrero, en estas fechas, ella y yo contraímos matrimonio. No solo ella se convirtió en mi esposa delante de Dios, pero legalmente también se convirtió en mi esposa. Y entonces ella, siendo legalmente mi esposa, a las semanas de que le había sido cancelada o negada la visa, se presentó en el consulado nuevamente. Fíjese, a las semanas, no sé, 4, 5, 6 semanas, no recuerdo los datos exactos, pero digamos que a los días de que se le fue negada la visa, porque ella se presentó con una identidad particular, a los días se presentó con una nueva identidad. Es decir, ahora ella seguía teniendo su nombre, pero era ahora mi esposa. Ahora participaba de una nueva identidad. Y ella, en el entendimiento de que tenía una nueva identidad y en la confianza y seguridad de ello, se presentó nuevamente en el consulado. Y los del consulado la cuestionaron y le dijeron: ¿qué no viniste tú días atrás a solicitar visa? Sí, pero ella les dijo: pero ahora tengo una nueva identidad. Y en esa confianza y seguridad le aceptaron sin reproche su visa. No sé si usted puede entender o si yo puedo explicar lo que ahora somos en Cristo. Porque el rechazo, la enfermedad, la escasez, la depresión, la inseguridad, el sufrimiento que las personas padecen en este mundo son causa de la identidad del viejo hombre. Son causa de la naturaleza pecaminosa, son causa del pecado que entró en el mundo desde el principio, es decir, desde el principio del pecado, cuando Adán y su mujer pecaron. Y todos nacimos destituidos de la gloria de Dios, y por eso hay caos e incertidumbre, engaño y mentiras. Y aunque hay espontánea felicidad y paz y seguridad aparente, pero esto no es verdad. Pero estos sufrimientos y padecimientos son causas de la identidad separada
de la identidad del hombre separado de Dios. Pero ahora en Cristo tenemos una verdadera y nueva identidad. Nuestra verdadera identidad no tiene nada que ver con la vieja naturaleza que teníamos sin Cristo. Ahora tenemos una verdadera, una nueva. Cuando le llamo verdadera es que no debemos ser engañados. Siendo hijos de Dios, no podemos ser engañados para creer otra cosa. Siendo más que vencedores, no podemos ser engañados para hacer otra cosa. Le resumo la verdadera identidad. Somos totalmente perdonados. Le resumo nuestra nueva identidad. Somos completamente sanados. Le resumo nuestra nueva identidad. Somos perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Somos grandemente bendecidos. Le resumo la verdadera identidad que usted y yo ahora tenemos en Cristo. Somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos, porque aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, y el perdón de nuestros pecados que Cristo Jesús obtuvo por nosotros en el Calvario, eterna redención, dice la Escritura, en su obra terminada, completa y perfecta. Por lo que Dios ya hizo en Cristo, por lo que Cristo ya hizo por nosotros, por lo que ya fue hecho por nosotros en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, ahora somos hijos, aceptos, altamente favorecidos, más que vencedores, amados de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. Si somos creyentes nacidos de nuevo, no hay otra identidad. Por eso es importante que usted conozca la verdadera, no la que el mundo le ha dicho. No la que usted ha creído por apoyarse en filosofías, en la ciencia, en los sistemas de educación o en las redes sociales. No la que usted piensa de sí mismo cuando usted se enfoca en sus errores, cuando falla, y que usted piensa en sí mismo, en su condición humana. No, esa no es su verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad ahora está en Cristo, y el mismo Cristo mora en nosotros. El poder de Dios mora en nosotros. Le voy a poner un ejemplo más, y este es un ejemplo más, digamos que simpático o más, digamos que caricaturesco, pero creo que vale la pena ponerlo en esta dimensión. Seguramente usted y yo hemos escuchado de los héroes de las películas, los héroes que tienen superpoderes. Pero hay dos tipos de héroes en todos los que hemos conocido y visto. Héroes que utilizan herramientas, que utilizan la ciencia y la tecnología, que utilizan elementos para convertirse en héroes. Es decir, en sí mismos no tienen poder, sino tienen inteligencia, tienen ciertas virtudes que los han ayudado para construir o utilizar elementos y herramientas para convertirse en héroes y tener ventajas sobre otros. No quiero decir los nombres para que no parezca publicidad ni para que nadie se confunda, pero este tipo de héroes son los que utilizan escudos o utilizan el poder de la energía para volar, energía atómica o energía, etcétera, humana, hablando de las leyes humanas, o que utilizan, digamos que el arco o la flecha. Pero hay otro tipo de héroes, que no son muchos, pero sí son héroes, que ya son en sí mismos poderosos. Ya son en sí mismos poderosos, no necesitan de herramientas fuera de sí mismos o de sus cuerpos, sino que en ellos mismos ya son poderosos. Quisiera nombrar a uno de ellos, pero seguramente usted sabe cuál es. Uno que vuela y tiene una capa roja y que es poderosísimo. Imagínense este héroe, este personaje, que tuviera demencia y que fuera engañado en su identidad, y que estando aquí en este mundo, alguien quisiera ir en contra de él, golpearlo, y que él huyera y corriera, y que alguien quisiera maltratar a otra persona y que él rogara y clamara, o que se escondiera. Es decir, teniendo todo el poder, que él desconociera todas sus habilidades y lo que él es,
y que él actuara completamente diferente. En todo lo contrario, como si fuera un humano común y corriente. Sería medio extraño, ¿no cree usted? Teniendo todo el poder, ignorando que tiene todo el poder y viviendo y manifestando su día a día como alguien común y corriente, como alguien que no vale la pena, como alguien que es despreciado, como alguien que no tiene futuro. Bueno, desafortunadamente, así muchos creyentes nacidos de nuevo están. Porque no alcanzan a comprender. De hecho, podría decirlo en plural, incluyéndome, no alcanzamos a comprender la gloria, la magnificencia de lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho por nosotros y que ahora Él mismo corporalmente, en donde habita la plenitud, mora en nosotros y nosotros estamos plenos, completos en Él. No solo nos fue dado el Espíritu de Cristo, el poder de Cristo, sino la mente de Cristo, la unción que nos enseña todas las cosas, el fruto del Espíritu disponible. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es decir, nos han sido dadas todas y cada una de las preciosas y grandísimas promesas que abundan y somos ricos en ellas para que podamos participar, dice la Escritura, participar de la naturaleza divina. Y el hecho de participar de la naturaleza divina no solo es en nuestro espíritu, que es nuevo, que fue recreado, nuevo. Pero si vemos la vida de Cristo en los evangelios, o vemos la vida de los apóstoles, no solo vemos a las personas físicas, pero vemos la bondad, el amor, la misericordia, la compasión con la que Cristo anduvo en su ministerio, la sabiduría, la guianza, porque el Señor fue guiado por el Espíritu, el poder de Dios que se manifestó, la autoridad de sus palabras, la manifestación gloriosa de Dios. Y eso también sucedió en los apóstoles, inclusive cuando eran discípulos, porque el Señor Jesús les dio autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios. Pero mire, rápidamente acompáñeme. Bueno, voy a leer un versículo antes de esto que habla en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo: yo soy crucificado con Cristo, mas vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto es tan importante porque no es un concepto racional, no es una frase coloquial, no es una afirmación que viene en un diploma, no, es una realidad naturalmente espiritual. Es una realidad espiritual que necesita manifestarse en lo natural. Esto ya existe en ti y en mí. Dice, lo que ahora, más ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en lo natural, en este mundo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Así es que es importantísimo que a través de la fe nosotros permitamos que la gloria de Cristo, que el mismo Cristo que mora en nosotros manifieste su poder. Ok, Juan capítulo 5, déjeme recurro para leerlo más rápido y alcanzar a ver rápidamente otros versículos, pero dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, dice versículo 19.
Dice, por eso Jesús respondió y les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace de igual manera el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis, para que os admiréis. Es decir, Jesús sabía la plenitud que existía en él. Recuerde, Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y cuando hablamos de que era 100% Dios, no estamos hablando de un eslogan o de un apunte o de una firma en un documento. No, espiritualmente hablando, Jesús era 100% Dios. Y humanamente hablando, en su carne era 100% hombre. Aunque sabemos que Cristo fue concebido por la palabra incorruptible, es decir, su mismo cuerpo era diferente al nuestro. Pero él era humano. Digamos que como Dios concibió al ser humano antes de la caída del hombre, así era Cristo en su cuerpo. Ahora, fíjese cómo dice Mateo capítulo 3 versículo 16. Mateo capítulo 3 versículo 16 dice, después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente, los cielos fueron abiertos, el Espíritu de Dios descendió como una paloma sobre él, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Número 1, mi Hijo, dice Dios. Número 2, amado. Número 3, en quien tengo complacencia. Usted y yo ahora somos aceptos, amados, hijos. Dios tiene complacencia, o somos usted y yo complacientes para Dios porque estamos en Cristo. No sin Cristo, no separados de Dios porque nada somos, pero en Cristo somos hijos, somos amados y Dios se complace en nosotros porque estamos en Cristo. No sé si usted alcanza a comprender la dimensión, la gloria, el poder de esto. Ahora, acompáñame por favor a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 29. Dice, el que me envió, dice el Señor Jesús, mi Padre, está conmigo. Si el Padre estaba con Cristo, ahora Cristo envió su Espíritu y Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Si lo pudiéramos decir así, nosotros somos una réplica de Cristo, porque lo que en Cristo había, ahora hay en nosotros. Ahora el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Así es que usted puede verse en este versículo y puede decir, el que nos envió, que es Cristo, está conmigo para siempre. Dice el Señor Jesús, no me ha dejado, porque yo siempre hago lo que le agrada. Usted y yo fuimos llamados a complacer a Dios, a hacer lo que a Dios le agrada. No por alcanzar a Cristo, sino porque somos de Cristo. No como objetivo para lograr y llegar a ser. No hacer cosas para llegar a ser, sino que ya somos y fuimos llamados a manifestar lo que somos en Cristo. Pero esto no es posible si no entendemos la verdadera identidad que ahora tenemos en Cristo. Esto es maravilloso. Esto es glorioso si nosotros podemos comprenderlo, si nosotros podemos entenderlo, si nosotros podemos asimilarlo. Y hay otros versículos que me gustaría leerlos, pero se los voy a comentar. Si entendemos nuestra verdadera identidad, si no solo la entendemos, la creemos, pero la aceptamos. Regreso al testimonio o al ejemplo que le di de mi esposa. Cuando mi esposa contrajo matrimonio conmigo, ella dijo, acepto. Así mismo lo hice yo, pero ella dijo, acepto, estoy de acuerdo y acepto a vivir en una nueva identidad, en un pacto matrimonial. Así mismo lo hice yo y así mismo lo hacen las parejas, un hombre y una mujer cuando se casan. Aceptan, es decir, no solo lo entienden, lo creen, sino lo aceptan, porque hay una nueva vida. En un pacto matrimonial hay una nueva vida, ya no son dos carnes, sino son una sola carne. En Cristo es importante que entendamos que no solo creemos y sabemos, pero aceptamos, hacemos nuestra la nueva identidad, la verdadera identidad en Cristo, para vivir en Cristo, para vivir a través de Cristo. Y cuando entendemos esto, no solo hay paz,
que debe gobernar nuestras vidas o que gobierna nuestras vidas. Hay seguridad, confianza y hay libertad, plena libertad en Cristo. Dice la Escritura, justificados pues por la fe. Nuestra nueva identidad dice que ahora somos justificados en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo. El pecado ya no tiene ninguna relación con nosotros en el sentido de nuestra relación con Dios. Tenemos que ser cuidadosos y no ir tras el pecado, porque aunque fuimos totalmente perdonados y el pecado ya no tiene poder legal sobre nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, pero nosotros sí podríamos, como lo hizo en el principio el hombre, sujetarnos por voluntad propia ante el pecado. Y entonces nos convertiríamos esclavos del pecado, como si nosotros nos sujetamos por voluntad propia ante los mandamientos de la ley, cuando ya no debemos de vivir bajo los mandamientos de la ley ni poner nuestros ojos en la ley, sino en Cristo y en la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, en la palabra de Cristo, que es vida, en el espejo de la palabra que nos dice, que nos transforma, que nos dice nuestra verdadera identidad y que nos transforma y nos lleva de gloria en gloria por el Espíritu y la palabra. Sin esfuerzo, renovando nuestras mentes por la palabra, somos transformados en la misma imagen de Jesús. Nos ha sido dada la medida de fe. Somos profundamente amados por el Padre, por Cristo, por el Espíritu Santo, que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Así es que tenemos paz para con Dios, para disfrutar de esta preciosa y maravillosa gracia, y no solo eso, sino extenderla a muchos que la necesitan. Pero también tenemos la confianza, dice la Escritura en 1 Juan 4:17, que tenemos esta confianza que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, porque Dios nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en Cristo. Tenemos esta confianza que ahora nos ha sido dada la justicia, el perdón, una nueva identidad. Ahora somos de Cristo. Delante de Dios, ahora somos sus hijos. Un hijo, cuando es amado, cuando es querido, cuando tiene esa relación con sus padres, un hijo no tiene obstáculos para introducirse ante sus padres. Por esa confianza y esa seguridad y esa paz que el hijo tiene ante el seno familiar, el hijo se introduce sin problemas, sin obstáculos a sus padres. Cuando hay un ambiente de paz, cuando hay un ambiente de entendimiento, de conocimiento. Por eso debemos de proclamar la verdad en amor y ser misericordiosos, perdonadores, agradecidos, con acciones de gracias, levantarnos y adorar a Cristo, magnificar su nombre, reconocer su gloria, su magnificencia, su obra terminada, completa y perfecta, lo que Él es y lo que ahora somos en Él, y ser agradecidos, adorarle y exaltarle, amarle porque Él nos amó primero y amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, en la verdad de la palabra. Y no solo tenemos esa confianza cuando entendemos nuestra verdadera identidad, pero también tenemos plena libertad para no estar otra vez en esclavitud, como si estuviéramos bajo la ley, pero ahora estamos bajo la gracia. Como si ahora estuviéramos otra vez dedicados a pensar en nosotros mismos. Cuando tú dejas de poner tus ojos en Jesús, empiezas a poner tus ojos en ti mismo. Y entonces viene la culpa, viene la pesadez, viene la esclavitud. Porque no somos exitosos en todas las cosas como seres humanos separados de Cristo. Y si queremos ser exitosos en algo, necesitamos a Cristo y ejercitarnos en la fe para superar cualquier limitación. Pero si pensamos en nosotros mismos, porque dejamos de pensar en Cristo, entonces lo que va a suceder es que va a haber culpa, condenación, limitaciones. Vamos a limitar a Dios en nuestra manera de pensar, porque ahora no pensamos en Él, no entendemos nuestra verdadera identidad, parece como que si no hemos aceptado nuestra verdadera identidad y nuestra nueva relación con Cristo. Ahora somos de Cristo, hemos sido comprados por precio, tenemos una deuda con Cristo para vivir en Cristo, en el Espíritu y no en la carne. Podemos decir tantas cosas, pero el principio fundamental es, a través de la Escritura, poder entender nuestra verdadera identidad, aceptarla y vivir en ella. Porque el Cristo poderoso, el Cristo maravilloso,
el magnífico, el Señor maravilloso, glorioso, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que fue, el que es y el que ha de venir, el pan de vida, el agua de vida, el Salvador, el Redentor, el único y sabio Dios, mora en nosotros. Y su plenitud está ahora en nosotros y somos de Él para vivir en Él. Por eso Colosenses capítulo 3 en los primeros versículos dice, si estamos en Cristo, ahora pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba y vivamos a través de Cristo. Debemos de vivir desde el punto de entendimiento de que ahora somos de Él. Y vivimos para manifestar lo que Él es y que ha hecho morar en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Por eso es inminente, como lo dice Colosenses capítulo 3, que abundemos ricamente en la palabra, para que Cristo abunde por la fe en nuestros corazones. Y nosotros no solo entendamos y creamos, pero si hemos aceptado, estemos de acuerdo en armonía con nuestra verdadera identidad en Cristo. Entendiendo esto, a la persona divina de Jesús, lo que Él es, lo que Él hizo y lo que ahora somos en Él, fuimos llamados a ser, fuimos llamados a permanecer, fuimos llamados a vivir en Cristo. Gracias, Padre, te damos la gloria, el honor y la alabanza. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tus promesas, tu palabra y tu verdad. En Cristo declaramos en nuestra nueva identidad que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Entendiendo nuestra verdadera identidad, declaramos que somos más que vencedores en Cristo. Somos justificados en Cristo, somos la justicia de Dios en Cristo. Nos fue dada la virtud de recibir de la abundancia de gracia, del regalo de la justicia. Nos fue enseñado que fuimos llamados a reinar en vida. No solo lo hemos creído, lo entendido, lo hemos aceptado, pero queremos vivir en ello en el nombre de Jesús, declarando en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Aleluya.